En esta emisión desarrollaremos lo concerniente a la responsabilidad legal de los contadores públicos independientes en el ejercicio liberal de su profesión, las cuales son como sigue. 1. Responsabilidad civil, la cual corresponde a la obligación de reparar patrimonialmente el daño que haya sufrido otra persona, un tercero, a consecuencia de la actividad realizada por éste. 2. Responsabilidad penal, cuya sanción más frecuente es la imposición de una pena, la cual se constituye por la privación de un bien jurídico de acuerdo al delito de que se trate, teniendo dicha sanción penal una función fundamentalmente punitiva y represiva. Y 3. Responsabilidad disciplinaria, que en nuestro país está regida por lo contemplado en la Ley del Ejercicio de la Contaduría Pública y su reglamento, así como en el Código de Ética Profesional. Comencemos entonces. ¿Cómo están? Les habla Andrés Grisanti Belandria, encargado y responsable de este podcast, espacio radiofónico en el cual desarrollaremos episodio a episodio distintas e interesantes temáticas administrativas, gerenciales y financieras del mundo empresarial. Este medio digital está destinado para propietarios de empresas familiares, accionistas de pequeñas y medianas empresas, pymes, emprendedores y para docentes y estudiantes universitarios de carreras administrativas y financieras, así como también a todos quienes estén atraídos por tópicos vinculados al ámbito de los negocios. Episodio número 49, segunda temporada. Responsabilidad del contador público en su ejercicio independiente. Entrega 3 de 3. Responsabilidad legal. Tal cual como indicamos en la presentación de este capítulo, en el teaser. Para esta oportunidad, en esta tercera y última entrega sobre la responsabilidad del contador público independiente en su ejercicio profesional, se estará desarrollando lo concerniente a la responsabilidad legal, específicamente las responsabilidades civil, penal y disciplinaria, las cuales de seguida pasamos a exponer. Responsabilidad civil. En primer lugar, hay que señalar que una persona que se gradúe como licenciado en Contaduría Pública en Venezuela puede desempeñar su labor profesional tanto como trabajador empleado en una compañía, esto es, bajo relación de dependencia, así como ejercer liberalmente la carrera. Sea cual fuere el ámbito de desempeño profesional, en ambas esferas tendrá responsabilidad civil por sus actos al prestar sus servicios, debiéndose señalar entonces a este respecto que la responsabilidad civil del contador público, es decir, su obligación de reparar patrimonialmente el daño que haya sufrido otra persona a consecuencia de la actividad que realiza, tiene que estudiarse tomando en cuenta la modalidad bajo la cual se realiza esta prestación de servicio. Es decir, si se hace bajo una relación de dependencia o bajo una actividad independiente de la profesión. En este sentido, el artículo 7 del reglamento de la Ley del Ejercicio de la Contaduría Pública dispone que por actividad profesional del contador público se entiende tanto el ejercicio independiente de la profesión como los servicios prestados bajo una relación de dependencia. Esta exposición, tal cual como ya adelantamos con anterioridad en episodios precedentes, versará sobre el ejercicio liberal de la contaduría pública y será en este espectro que se estudiará la responsabilidad civil.
Pasemos de seguida a analizar los aspectos relacionados con la responsabilidad civil del contador público independiente. El artículo 1185 del Código Civil de Venezuela indica: el que con intención o por negligencia o por imprudencia ha causado un daño a otro, está obligado a repararlo. De acuerdo a ello, puede sostenerse que la responsabilidad civil se origina cuando un individuo practica alguna actividad que genera cierto daño a un tercero, siendo dicha responsabilidad el resultado esencial del incumplimiento de las obligaciones. La finalidad esencial de la responsabilidad civil es buscar lograr el resarcimiento económico del afectado, que se fundamenta en restituir el equilibrio que existía entre el patrimonio del causante del perjuicio y el acervo patrimonial del perjudicado previo a sufrir el daño. La responsabilidad civil tiene un carácter preventivo que lleva a los individuos a proceder con prudencia para evitar comprometer su responsabilidad, y una condición punitiva de castigo pecuniario. Es importante resaltar que el ejercicio de la contaduría pública no es una actividad de naturaleza mercantil, pudiendo perfectamente varios profesionales del área constituir una sociedad para realizar las labores que les son inherentes. A este respecto, el artículo 12 de la Ley del Ejercicio de la Contaduría Pública preceptúa que necesariamente la asociación profesional constituida por contadores públicos deberá tener carácter civil. Respecto al tipo de responsabilidades civiles que pueden existir, se tiene que las mismas se dividen en contractual y extracontractual. La responsabilidad civil contractual se origina de la inobservancia de un compromiso que tuvo su origen en un contrato que, en el caso de la contaduría pública y más específicamente en lo referido al ejercicio independiente de la profesión, está arreglado por la NIA 210, que contempla el acuerdo de términos de los compromisos de auditoría, tal como ya se explicó en el episodio anterior. Desde la óptica jurídica, la responsabilidad civil contractual tiene su base legal en el artículo 1167 de nuestro Código Civil, el cual reza como sigue: en el contrato bilateral, si una de las partes no ejecuta su obligación, la otra puede a su elección reclamar judicialmente la ejecución del contrato o la resolución del mismo, con los daños y perjuicios en ambos casos si hubiere lugar a ello. Cuando se trata de trabajos de auditorías externas efectuados por contadores públicos independientes, las responsabilidades para con los clientes se pautan en una carta de compromiso u otra forma de contrato confiable, tal como se establece en la ya referida NIA 210. De acuerdo a lo que se acotó, la responsabilidad civil puede ser de dos tipos: contractual y extracontractual. Ya conocido lo que se entiende como responsabilidad contractual, la responsabilidad extracontractual puede definirse como aquella que existe cuando una persona causa, ya sea por sí misma, por medio de otra de la que responde, por una cosa de su propiedad o de que se sirve, un daño a otra persona, respecto de la cual no está ligada
por un vínculo obligatorio anterior relacionado con el daño producido. Sintetizado lo descrito, podría decirse entonces que la responsabilidad extracontractual se origina cuando el daño que se produce por una transgresión de carácter civil de parte de un agente no está previsto en una relación contractual. La precisión anterior es importante traerla a colación en el contexto de la ocurrencia de muy importantes y sonados casos de escándalos financieros a nivel mundial, entre los que podíamos citar de los más recordados los casos de Enron y Parmalat, que desafortunadamente menoscabaron de manera sensible la imagen profesional de los auditores externos a nivel mundial. Muchos de estos fraudes se produjeron por la actuación indulgente de una buena cantidad de contadores públicos a la hora de emitir las opiniones sobre la razonabilidad de los estados financieros examinados. Opiniones las cuales debieron haber sido con salvedad o negativas, pero que al final de cuentas se mostraron como limpias sin ningún tipo de salvedad. Ciertamente los contadores públicos tienen un compromiso contractual con el cliente con quien pacta para hacer una auditoría externa, pero su compromiso es aún mayor con los terceros, entiéndanse, inversores, bancos, acreedores, público en general, quienes depositan su confianza en los auditores externos a la hora de examinar y evaluar la información financiera de empresas sujetas a su revisión. Con estos terceros no existe un vínculo contractual directo, pero la responsabilidad profesional extracontractual del contador es de mucha mayor envergadura. Pasemos entonces de seguida a examinar lo correspondiente a la responsabilidad penal. Desarrollado el punto de la responsabilidad civil, en primera instancia es importante establecer la diferencia entre esta responsabilidad y la responsabilidad penal. La responsabilidad civil, como se dijo, busca garantizar a los perjudicados el resarcimiento de los daños privados que le han ocasionado y busca dejar las cosas en la situación en que estaban previamente al daño y restituir el equilibrio que ha desaparecido entre las partes, no siendo por este motivo la sanción de la responsabilidad civil un principio de carácter represivo, sino indemnizatorio. Por su parte, en la responsabilidad penal, la sanción, la más frecuente, es la imposición de una pena, la cual se constituye por la privación de un bien jurídico, de acuerdo al delito de que se trate, teniendo dicha sanción penal una función primordialmente punitiva y represiva. La rama del derecho que se encarga de estudiar los delitos y las penas es el derecho penal, teniendo como principal instrumento legal al Código Penal de Venezuela, en cuyo primer artículo respecto a la aplicación de la ley penal se señala lo siguiente: nadie podrá ser castigado por un hecho que no estuviese expresamente previsto como punible por la ley, ni con penas que ella no hubiere establecido previamente. Los hechos punibles se dividen en delitos y faltas. Las penas tienen diferentes gradaciones y las mismas pueden ir desde la privación de la libertad, aplicación de multas, sanción de naturaleza pecuniaria
o la inhabilitación o privación de ejercer una actividad. De acuerdo al Código Penal venezolano, las penas se dividen principalmente en corporales y no corporales, identificándose como penas corporales aquellas restrictivas de la libertad, siendo estas penas de presidio, prisión, arresto, relegación a una colonia penal, así como confinamiento y expulsión del territorio de la República. Debe señalarse asimismo que en el artículo 9 del Código Penal de Venezuela se señala una buena cantidad de penas no corporales, 11 en total, pero a efectos de esta exposición debemos acotar las atinentes a las multas y las de inhabilitación para ejecutar algún oficio. Respecto a las multas, en el artículo 30 del precitado código se señala en qué consisten las penas de multa. En lo atinente a la inhabilitación para el desempeño de una actividad, el artículo 25 del Código Penal dispone: la inhabilitación para el ejercicio de alguna profesión, industria o arte no puede ser perpetua ni absoluta, sino temporal y limitada a determinada o determinadas profesiones, industrias o artes. Puede imponerse como principal o como accesoria. Sobre este punto tendremos la oportunidad de profundizar al respecto cuando examinemos lo concerniente a la responsabilidad disciplinaria de los contadores públicos. Abordados los conceptos básicos del delito y de las penas, y sin pretender que esto sea un estudio jurídico pormenorizado sobre la materia, ya que no somos abogados sino contadores públicos, invitamos a quienes estén interesados en esta temática a que consulten las responsabilidades penales de los contadores públicos en el ejercicio independiente de su profesión, contempladas en el marco de algunas leyes especiales en nuestro país, tales como la Ley General de Bancos y otras instituciones financieras, la Ley de Mercado de Valores y la Ley de la Actividad Aseguradora. Por último, revisemos lo concerniente a la responsabilidad disciplinaria. Situándonos en primera instancia en nuestro ordenamiento jurídico respecto al ejercicio de las profesiones universitarias en el país, tenemos que el artículo 105 de la Constitución establece lo siguiente: la ley determinará las profesiones que requieren título y las condiciones que deben cumplirse para ejercerla, incluyendo la colegiación. En Venezuela, el instrumento legal que rige la actividad profesional de los contadores públicos es la Ley del Ejercicio de la Contaduría Pública del año 1973, señalándose en su primer artículo que el ejercicio de la profesión se regirá por las disposiciones de esta ley y su reglamento. En la precitada ley se pueden ubicar las bases para la instauración y funcionamiento, así como las atribuciones de los tribunales disciplinarios de los colegios de contadores públicos, contemplándose en el artículo 17 que son órganos del Colegio de Contadores Públicos la Asamblea, la Junta Directiva, el Tribunal Disciplinario y la Contraloría. Estos órganos se regirán por el reglamento de esta ley y sus respectivos estatutos. Asimismo, el artículo 23 crea el Tribunal Disciplinario de la Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela, órgano de apelación de las decisiones de los tribunales disciplinarios de los colegios de las entidades regionales. Dada la existencia de un órgano tal como el Tribunal Disciplinario, cabría preguntarse entonces,
qué hechos podrían generar la actividad disciplinaria. Del contenido de la Ley de Ejercicio de la Contaduría se deduce, según sus artículos 27 y 28, que el Tribunal Disciplinario tendrá facultad para suspender en el ejercicio profesional a un contador público o bien para cancelar la inscripción en el colegio dependiendo de la gravedad de la falta. El artículo 27 de la Ley del Ejercicio de la Contaduría Pública determina las causales de suspensión del ejercicio de la contaduría pública hasta por un año, señalándose en el artículo 28 las causales de cancelación de la inscripción en el colegio. Sobre esto último, llama la atención que si bien en el ordenamiento jurídico de nuestro país no existen penas perpetuas, a un contador público se le pudiese impedir de manera definitiva pertenecer activamente a su gremio al momento de que su inscripción le fuere cancelada. Respecto al reglamento de la Ley del Ejercicio de la Contaduría Pública, 1975, en su artículo 1, además de reiterar que la ley y este mismo reglamento regirán el ejercicio profesional, añade un parágrafo único, el cual reza como sigue: las normas del Código de Ética Profesional y de los reglamentos internos que dicte la Federación y los colegios de contadores públicos deberán sujetarse a la Ley de Ejercicio de la Contaduría Pública y al presente reglamento. El artículo 29 del reglamento indica que cada colegio de contadores públicos tendrá un tribunal disciplinario compuesto por un presidente, un secretario y un vocal, estableciéndose por su parte en el artículo 31 lo relativo a su competencia. El artículo 56 del precitado reglamento señala cuáles son las atribuciones del Tribunal Disciplinario de la Federación. En referencia a los estatutos, debe entenderse los mismos como aquellas normas o reglas que poseen valor legal para una asociación, un grupo, en este caso, el gremio de contadores públicos, y que tienen aplicación particular o especial. En lo atinente específicamente a las normas éticas, el gremio cuenta con el Código de Ética Profesional del Contador Público Venezolano 1996, el cual norma la conducta del contador público en sus relaciones con el público en general, con su clientela, con sus colegas y con el gremio, y le será aplicable cualquiera que sea la forma que revista su actividad o especialidad, tanto en el ejercicio independiente o cuando actúe como funcionario o empleado de instituciones públicas o privadas. Este código de ética contempla infracciones y sanciones para los contadores públicos. Las infracciones están consideradas entre los artículos 32 al 36 correspondiente al capítulo 5 del código. Por su parte, las sanciones se encuentran incluidas en el capítulo 6 del código entre los artículos 37 y 39, indicándose sobre las mismas en el artículo 37 que el contador público que infrinja este código de ética será sancionado por el Colegio de Contadores Públicos del cual sea miembro. La Federación del Gremio en el año 2013 aprobó, emitió y está en vigencia el reglamento de infracciones, sanciones y medidas disciplinarias, reglamento el cual tiene como objeto establecer las sanciones aplicables a los contadores públicos en todos los casos en los cuales hayan sido encontrados culpables de violación a los principios y a las normas que regulan la profesión de la contaduría pública.
Este instrumento reglamentario del gremio especifica en el cuerpo de su articulado los tipos de infracciones y sanciones a las cuales pueden estar sujetos los contadores públicos. Las infracciones se califican como gravísimas, graves y leves, estando las sanciones de dichas infracciones en consonancia con la importancia y la trascendencia de las mismas. Las infracciones tipificadas como gravísimas serán sancionadas con la suspensión del ejercicio de la contaduría pública hasta por un año o cancelación de la inscripción en el respectivo colegio. Las infracciones calificadas como graves serán sancionadas con la suspensión hasta por un año de toda actividad gremial, social y deportiva organizada por algún colegio de contadores públicos o por la Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela. Y por último, las infracciones leves tendrán como castigo la amonestación pública a los profesionales que hayan incurrido en faltas de este tipo. Consideraciones de cierre. Ciertamente, la actividad profesional del contador público independiente debería realizarse de la mejor manera posible, de la forma más idónea, no por el hecho de las consecuencias que una labor indebida podría generar, sino por convicción personal y profesional. Lo anterior sería lo ideal, pero desafortunadamente en oportunidades ello no es la realidad, tanto en nuestro país como fuera de nuestras fronteras. Y esto a pesar de contar en muchos casos con elaborados y estrictos códigos de ética profesional, que en oportunidades se convierten en letra muerta. Hasta aquí dejamos esta entrega, tercera y última de este aparte identificado como responsabilidad del contador público en su ejercicio independiente. Y nos encontraremos, si Dios quiere, en nuestro próximo episodio. Muchas gracias por su atención, apreciados oyentes. Yo, Andrés Grisanti Velandria, responsable de este espacio digital, confío en que el tiempo dedicado por ustedes haya servido para escuchar y reflexionar sobre la temática escogida por nosotros y puesta a su disposición. Si el material aquí compartido resultó de su interés y complacencia, los invito a que se suscriban a este podcast, Reflexiones Administrativas, Gerenciales y Financieras, así como lo difundan con personas allegadas a ustedes, interesadas en asuntos relacionados con el mundo empresarial. Igualmente, si desean profundizar en los temas aquí desarrollados, pueden visitar mi blog personal, el blog de Andrés Grisanti P. Saludos, seguimos en contacto.